y que podamos disfrutar del- de la experiencia, sobre todo, que tiene nuestro disertante, el licenciado Ariel Torres. Muchísimas gracias a todos por la bienvenida. Licenciado, adelante, somos todos oídos. Correcto, muy buenas tardes a todos. Realmente un gusto compartir con ustedes. Felicidades entonces por un cumpleaños de la cooperativa. A los que no saben, yo soy socio de la cooperativa Laguna Satilla, así es que también me siento identificado y feliz de poder compartir con ustedes en una actividad de esta naturaleza, ¿verdad? Y bien, el tema de nuestra presentación, de la presentación que voy a tener con ustedes, está relacionado a, digamos, el rol que han desempeñado las cooperativas en este contexto de la pandemia del COVID-19. Realmente es algo que va a quedar probablemente en el recuerdo de todos por muchísimo tiempo, nos ha marcado la vida, nos ha cambiado la vida. Y siempre una pregunta que se presenta en nuestro contexto es: ¿qué papel han desempeñado las cooperativas? Entonces, con esta presentación, tal vez sería una suerte de breve síntesis de todo lo que nos ha tocado. Tu audio, Ariel, tu audio. Se muteó. Ah, perdón. Bien, entonces les comentaba que el rol que han desempeñado las cooperativas en este contexto de COVID-19 hace realmente una diferenciación dentro del contexto de lo que es una empresa de economía social, una organización solidaria. Y una breve síntesis es lo que les voy a exponer. Hay mucho por hablar, así es que también dejamos para último momento también tal vez un espacio para preguntas, consultas sobre lo que voy a compartir con ustedes. Nuevamente felicitaciones a la dirigencia de la cooperativa Laguna Satí, también a FECOPAR por este espacio, y paso ya a presentar la diapositiva. Bien, nuestro caso en Paraguay en este tiempo de crisis nos plantea una situación. El cooperativismo tiene un arraigo muy importante en nuestro país. Tal vez compartir un dato estadístico resulta relevante en este momento, donde decimos que de cada dos paraguayos en edad económicamente activa, son por lo menos uno es socio de una organización cooperativa. Es un dato relevante porque ese arraigo del cooperativismo tiene un motivo, es decir, muchas veces nos consultan, ¿cuál es el secreto del cooperativismo en Paraguay? ¿Por qué tanta gente se ha sumado a este modelo de emprendimiento solidario? Y en otros momentos nos dicen, y ya hay alguien que está escribiendo un libro, porque eso es un fenómeno. Y realmente no tenemos, es algo que tenemos como deuda pendiente en Paraguay. ¿Cuál es el motivo del éxito del cooperativismo en Paraguay? Podemos lanzar distintas teorías, pero realmente es un espacio que merece una investigación relevante como para contarle al resto del mundo qué es lo que hacemos las cooperativas en Paraguay para que tenga ese nivel de preferencia entre los distintos actores que hacen a la sociedad de nuestro país. Bien, las acciones que llevaron adelante las cooperativas en general durante esta pandemia son de diversas índoles. Realmente poder citar todas y poder identificar todas es muy difícil. Vamos a hablar a grandes rasgos de cómo esto se ha identificado. Porque más que nada, primer elemento justificativo de esta situación. Uno, no estábamos preparados, nadie estaba preparado para una pandemia. Ni siquiera teníamos idea de qué significaba una pandemia y el efecto que realmente podía hacer tener que vivir una situación de esta naturaleza. Consecuentemente, pedir datos estadísticos de qué hicimos y cómo lo hicimos y cuánto hicimos es casi tarea imposible, porque en la gran mayoría de los casos hemos tomado medidas de acción no premeditadas, no planificadas. Las planificaciones
han caído por el piso todo lo que teníamos planificado hacer en un primer año 2020 y en este año 2021 también, hacían que salgamos de toda planificación y esa acción de tener que improvisar, pero con una justa causa, es decir, improvisar no es un acto irresponsable, es actuar sin la debida provisión y no hemos podido realizar las provisiones correspondientes porque no estábamos preparados para un contexto de esta naturaleza. Por otro lado, hay que admitir que la pandemia trajo consigo una situación que se puede comprender desde el punto de vista humano como muy delicada, ¿verdad? Una situación a nivel mundial que representó el planteamiento de problemáticas de distintos grupos dentro del contexto que atendemos las cooperativas y también, por qué no decirlo, es totalmente externo a las cooperativas, es decir, no, las cooperativas no vivimos en una burbuja donde podemos estar aislados de lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Y consecuentemente esa situación hacía de que, por más de que algunas organizaciones la hayan sentido en mayor o menor manera, debemos destacar que sí, todas las hemos sentido. Ahora, algo para reflexionar. En muchos casos, ¿qué es lo que se ha planteado como crítica al sector cooperativo? Eh, ¿Cómo es posible que las organizaciones cooperativas no hayan tenido el nivel de, digamos, participación activa en todos los escenarios donde podían apoyar? Y eso es imposible, es decir, ya en un contexto fuera de la pandemia decíamos que hay mucho por hacer en el ámbito social, pero no podemos abarcar todo porque los recursos son escasos y desde las administraciones de las cooperativas tenemos que ser celosos por cuidar aquellos recursos y mantener la sostenibilidad de nuestra organización sin olvidar, digamos, nuestra característica solidaria como entidades eh, que nos hemos constituido justamente para dar un espacio de solución a la problemática económica y social de nuestros asociados. Entonces, esa mezcla de, digamos, dos objetivos, donde por un lado tenemos lo social y lo económico, encontrar un punto medio para solucionar la problemática no es tarea fácil, más todavía en una situación donde la urgencia del caso no nos permitía una debida planificación. Así es que es probable que lleguemos a una conclusión de que teníamos mucho más por hacer, seguimos teniendo mucho más por hacer. Lo importante es estar en condiciones de decir que estamos asegurando este, la sostenibilidad financiera de nuestras organizaciones eh, sin descuidar la atención solidaria que debemos prestar, ¿sí? Podemos citar algunos aspectos como 3 o 4 líneas. Acá vemos hablar de un escenario legal, un escenario financiero, un escenario social, y podríamos agregar un tercer escenario que se refiere al escenario laboral, que también representó todo un punto de debate dentro del contexto de la gestión de las cooperativas. Pasando al primer grupo, entonces, si es que hablamos del ámbito legal, miren, desde una perspectiva de, de diferenciación a nivel regional de la acción de las cooperativas, tenemos que destacar este aspecto legal, porque, a ver, somos organizaciones que debemos ser respetuosas con la ley. Ahora, ese respeto con la ley también implica que reconocer que la ley no estaba preparada para un contexto de pandemia, una situación de crisis de salud a nivel mundial, hacía que muchos aspectos de la ley quedaran sin poder cumplir. Uno de los puntos más importantes estaba relacionado a la realización de asambleas. El año 2020 estuvo caracterizado porque muchas organizaciones cooperativas no han podido realizar sus asambleas en su momento, en el tiempo previsto, y se tuvo que recurrir, o se ha tenido que recurrir a una situación excepcional y a atender, digamos, esa problemática de carácter legal con meridiana celeridad, es decir, dentro de lo que el contexto lo permitía, ¿verdad? Porque habría que entender también que todo lo que tenga que ver con lobby parlamentario, apuntando hacia una ley específica que nos permita dar prioridades a atender las limitaciones legales que existían,
representaban desde todo punto de vista un desafío importante, porque no podíamos asistir a los lugares de trabajo, estaba muy limitado todo, había un cierre incluso total al principio. Y eso hizo que se demoraran muchas acciones, cuando aún el tema de los contagios, hablando ya, refiriéndonos a la enfermedad propiamente dicha, todavía no estaba desarrollado, pero existía un miedo muy importante y existían también recomendaciones que hacían que seamos mucho más prudentes en ese primer momento. Eh, es así que aparece la, la ley 6.574 del año 2020, donde en julio de ese año se otorga al INCOP, al Instituto Nacional de Cooperativismo, en forma excepcional la autorización que faculta a las asambleas de cooperativas durante la emergencia sanitaria a tomar acciones en términos de las autorizaciones previstas para las asambleas. Es decir, atribuciones propias de las asambleas fueron derivadas al INCOP, que le ha permitido también habilitar determinadas acciones, como por ejemplo autorización de endeudamiento externo, por ejemplo el tema de la distribución de los resultados, podría ser distribución de excedentes o enjugamiento de pérdidas, la aprobación de los presupuestos anuales, que de alguna forma limita, o sea, de manera importante limita el adicional de las cooperativas, eh, el plan de trabajo anual también, eran, digamos, aspectos muy relevantes que ataban las manos a las administraciones de las cooperativas para poder desempeñarse efectivamente en un ejercicio ya difícil. Bien, el siguiente punto también que quiero destacar, siempre mirando el ámbito legal, tiene que ver con autorizaciones extraordinarias que nos ha permitido el regulador. Muchas de las cosas o acciones destinadas al ámbito social están reglamentadas, tienen sus limitaciones en el uso, y claro, cuando aparecen las urgencias de carácter sanitario, la necesidad de extender las ayudas, nos encontrábamos con un muro de aplicación de los recursos. Por ejemplo, en el tema de educación, no podían ser destinados a otras actividades diferentes, los fondos de educación no podían ser destinados a actividades diferentes a las de educación propiamente dichas. Los fondos de solidaridad, ustedes saben que las cooperativas tienen su propio reglamento de solidaridad y su uso está condicionado a lo que está previsto en ese reglamento. Pero, a ver, el reglamento no tenía previsto una pandemia, entonces otra vez había que tener una autorización especial para salir de ese tipo de reglamentos o normativas, ya sea internas o de carácter general, que limitaban y condicionaban el uso de estos fondos. Y también, desde el punto de vista financiero, hacía que se den excepciones por el hecho de, por ejemplo, la habilitación para el endeudamiento externo por parte del INCOP, donde nos permitía acceder a niveles que solamente las asambleas de endeudamiento, que solamente las asambleas podían autorizar. También voy a hablar un poquito más adelante de lo que es el servicio financiero de ahorro y crédito específicamente, donde hubieron tratamientos especiales. Y aquí, para redondear un poco lo que tiene que ver con educación y solidaridad, se dio un fenómeno importante donde a ver, las actividades de educación estaban restringidas porque no podíamos permitir la aglomeración de personas por una cuestión de protección de salud o el respeto del protocolo de salud. Y por otro lado, teníamos una necesidad mucho mayor en atender las demandas que tienen que ver a las necesidades de los servicios de salud, que no estaban comprendidas en muchos reglamentos, y otros temas que tienen que ver también con protocolos de sanidad interna en las organizaciones. Es decir, no podemos desconocer que, por ejemplo, la inversión en lo que tiene que ver con tapabocas, con lavaderos para el aseo de las manos, alcohol, otro tipo de desinfectante. En un momento dado se utilizó mucho la lavandina, eh, también secamanos, toallas de papel, etcétera, que hacían un presupuesto muy importante que antes ni podíamos considerar.
Entonces, estas habilitaciones de carácter legal que nos permitieron hacer uso de nuestros recursos de manera diferente y excepcional, haciendo piel un poco o empatizando con lo que está relacionado a la crisis, realmente nos permitió un accionar mucho más efectivo. Si no hubiésemos tenido estas habilitaciones de carácter legal, no hubiésemos podido hacer mucho de lo que hemos realizado en las organizaciones. Así es que también esto es un modelo, compartiendo la experiencia con cooperativas de la región, con países de la región, se vio como una acción muy, muy importante desde el punto de vista del ente regulador y las mismas autoridades del país a través de una ley especial que nos habilitaron para este tipo de acciones. Bien, en el ámbito social, quiero destacar que, a ver, las cooperativas nos debemos a la sociedad. El, el concepto de un desarrollo social, un desarrollo territorial está demasiado asociado a una actividad cooperativa, eh, por un sencillo hecho. Las personas que conformamos las cooperativas amamos el territorio donde estamos, queremos el lugar donde vivimos, donde hemos nacido, y consecuentemente nos preocupamos y nos ocupamos en llevar adelante acciones de carácter social con la comunidad que son acciones totalmente diferentes a las que podrían darse en caso de una empresa privada, por ejemplo, que circunstancialmente está pasando por un territorio. Es decir, absolutamente no podemos comparar el grado de prioridad que se, que se puede transmitir con una situación de esta naturaleza. Em, el, el cooperativista está identificado con su comunidad, con su área de influencia y consecuentemente se está ocupando constantemente de atender demandas que incluso pueden provenir de gente que no es socia de la cooperativa. Entonces se han visto, por ejemplo, acciones de centrales, federaciones, cooperativas de base que han colaborado económicamente para adquirir alimentos no perecederos, artículos de limpieza, para cubrir las necesidades de familias que estaban más carenciadas y realizar donaciones de equipos hospitalarios, por ejemplo. Eh, si se imaginan ustedes, si es que llegamos a cuantificar todos esos esfuerzos que se realizaron por cada organización en nuestro país, el impacto o el número que podría llegar a representar. Y miren que no es que no hemos intentado, existió un primer intento de poder identificar cuantitativamente de cuánto estamos hablando del aporte social en este contexto. Y lamentablemente resultó difícil la medición por el hecho de que no hemos podido cuantificar debidamente porque nuestros sistemas informáticos y nuestra manera de registración contable no nos ha permitido una identificación propia de esta actividad, sencillamente porque este accionar de carácter social no estaba previsto en ningún tipo de plan. También en esta campaña, durante toda esa campaña de asistencia social, se reforzó a nivel interno de cada cooperativa lo que está relacionado con la sensibilización en el concepto de solidaridad y compromiso con la comunidad. Todo esfuerzo que se haya realizado, les puedo asegurar que fue insuficiente. Es decir, eh, uno se plantea una interrogante donde dice, las cooperativas, si hubiésemos dedicado muchos más recursos a atender las necesidades que generó la pandemia, hubiésemos logrado digamos, una mayor aceptación, una mayor popularidad, y les puedo asegurar que la respuesta es absolutamente no. Es decir, el importe o la cantidad de recursos que se han dirigido hacia la población y que han resultado absolutamente insuficientes de parte de los organismos del Estado, por ejemplo, es- dan clara evidencia de esto que le estoy comentando. Aunque las cooperativas hubiésemos agotado nuestros recursos para solidarizarnos con las necesidades que se presentaron en el transcurso de la pandemia,
no hubiésemos solucionado el problema, en absoluto. Así es que Permiso. lo que nos queda es aplicar, digamos, una metodología que en el futuro nos permita a las cooperativas tener una forma de consolidación de informaciones que haga más factible lo que hacemos. Es decir, siempre decimos, hacemos mucho más de lo que contamos y es tal cual. Hasta ahora tenemos una práctica en el sector cooperativo de la preparación de casi 18 años en promedio de elaboración de balances sociales antes de que hayan sido exigibles y eh, aún así teníamos debilidades para saber contar lo que hacemos. Sí, creo que alguien levantó la mano, me dicen, eh, sin problema, les escucho. Licenciado Edgar Galeano, te saludo. ¿Qué tal, También, Eder? ¿Cómo está? bien, bien, excelente. Apoyando un poco lo que estás mencionando, desde nuestra experiencia, desde la administración de esta cooperativa, y creo que también habrá surgido desde otras administraciones, de otras cooperativas en este contexto, nosotros nos dimos cuenta que a nuestros socios les falta, en general, mucha educación cooperativa porque se confunden los roles de solidaridad. Es así que eh, con esfuerzos gigantescos y siguiendo las normas del INCOP, hicimos varias estrategias como para ayudar a nuestros socios a cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? De sus cuotas de préstamos y todo eso. Sin embargo, ahí nos dimos cuenta también de que el concepto de solidaridad es mal entendido entre los socios. Inclusive tuvimos casos de gente que exigía que no se le cobre las cuotas de préstamo, nombrando a la solidaridad de las cooperativas. O sea, sí me explico en el contexto, ¿verdad? Eso es lo que quería aportarte con relación a este punto de solidaridad y el compromiso con la comunidad. Totalmente. Muchas gracias, licenciado. Sí, en absoluto. Es decir, por eso quiero destacar algo. Aunque las cooperativas hubiésemos dedicado todos nuestros recursos para una ayuda solidaria, em, igual nos hubieran criticado, licenciado. Es decir, igual iba a ser insuficiente porque la necesidad fue tanta que es imposible dimensionar, o sea, poder saldar, digamos, todas esas necesidades eh, que han surgido, ¿verdad? Y son necesidades así que desde el punto de vista humano nos duelen mucho, es decir, hemos perdido muchas vidas, tenemos, no sé, testimonios de muchísimas familias, socios de personalidades dentro del sector cooperativo que a quienes ha llevado esta pandemia y donde el recurso económico resultaba absolutamente insuficiente y hasta ahí veces podíamos tener muchos recursos económicos y aún así en esas circunstancias no poder tener una solución a la problemática que se presentaba. Y si trasladamos de la cuestión de salud, trasladamos a un ámbito económico, el paro general que se dio en el ámbito económico en nuestro país también hacía que por más de que hagamos quita de intereses, traslado de cuotas, que vamos a mencionar, voy a mencionarles un poquito más adelante, mm, aún renunciando a todos los intereses que podíamos cobrar en un año, les puedo asegurar que íbamos a recibir una crítica tremenda a la hora de presentar los resultados. Es decir, este, por eso es que hay una línea muy fina entre el concepto de lo que es solidaridad y lo que es sostenibilidad de nuestras organizaciones. Las administraciones de las cooperativas se han visto en un duro duelo que comprende el concepto de solidaridad y sostenibilidad. Uno puede ser solidario mientras mi economía me permita solidarizar. Cuando la situación económica me pone en riesgo, digamos, la sostenibilidad de la organización a la cual me han nombrado como administrador, surge un concepto que se llama responsabilidad, donde tenemos que ser muy celosos de cuidar los recursos de nuestros socios, esto es aporte, el ahorro de nuestros asociados, y apuntar a generar los recursos suficientes que nos permitan mantener los puestos de trabajo de nuestros empleados, por ejemplo. Que voy a tocar un poquito más adelante. Pero sí, muy acertada la apreciación. Son las críticas que se han dado, repito, los esfuerzos que uno haga
todos van a ser insuficientes, era imposible atender toda esa demanda de necesidades que generó la pandemia. Otro elemento que quiero destacar en el ámbito social era la evidencia de una educación financiera también. Esa educación financiera que debe estar consolidada, donde vimos que el ahorro representaba un factor fundamental a la hora de la crisis. Se dieron dos fenómenos diferentes en ese contexto, ¿verdad? Hubo gente que tenía, digamos, un colchón financiero, un ahorro que le permitió sobrevivir un difícil momento que podría haber resultado muy crítico si es que no contaba con ese ahorro en su organización. Y también, o sea, como recursos, perdón, y depositado en su organización cooperativa. Entonces lo que vimos como los que miran qué pasa en la situación financiera de nuestras organizaciones, pudimos percatarnos de que los ahorros de algunas personas iban disminuyendo para no tomar un crédito por la incertidumbre de poder pagarlo. Entonces era natural que los ahorros vayan disminuyendo en algunos casos. Y por otro lado, muchas de las personas que tenían previsto hacer negocios, realizar inversiones, ya sea para compra de mercaderías o realizar inversiones de otra naturaleza, vieron paradas sus actividades y lo que le quedaba era guardar su dinero en una organización que le asegure una relativa tasa de interés, que ustedes saben que en el cooperativismo pagamos mejor que en el sector bancario y financiero. Entonces, por otro lado, podíamos ver un fenómeno que los ahorros en las cooperativas también iban creciendo de manera muy importante. Entonces, había una situación diferenciada entre distintos tipos de socios. Hablemos de gente que eventualmente resultó, por ejemplo, en un paro en sus actividades o perdió el lugar de trabajo y han recurrido al uso de sus ahorros para no endeudarse. Y otras personas que no han podido desempeñar la inversión económica que tenían previsto y han guardado mayor cantidad de dinero de la que tenían antes. Estas dos situaciones hacen también que se salga totalmente de los pronósticos normales que se hayan tenido en las planificaciones de las cooperativas y que los consejos de administración, los gerentes de las cooperativas han tenido que evaluar qué medidas tomar. Se ha visto, por ejemplo, un solo caso, ¿verdad?, de una donación importante que se había dado en el contexto de la Comisión Nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuerdan que se hizo una gran colecta a nivel nacional donde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, digamos, se llevaban la bandera en ese momento y que está conformada esa comisión por varias organizaciones públicas de nuestro país. En ese momento, en ese gran acto, digamos, le llamó mucho la atención que las cooperativas hayan aportado un importe superior a los 500 millones de guaraníes, con la recepción o la participación de algunas cooperativas, no las de todo el país. Pero, repito, si es que eso pudimos hacer en un solo evento, ¿se imaginan ustedes si pudiéramos contabilizar todos los aportes que han realizado las cooperativas desde el principio hasta ahora y hacer un solo número? Esto mínimamente se va a quintuplicar o llegar a 10 veces más. No me quiero animar a pronosticar un número, pero realmente la cifra, estoy seguro que es muy alta. En forma adicional, también tenemos que destacar que se realizaron muchas donaciones en efectivo, también insumos hospitalarios a distintas entidades del sector público, al Ministerio de Salud, a las gobernaciones, a la Secretaría de Emergencia Nacional. También son innumerables las acciones a etnias indígenas y también hemos llegado hasta organizaciones de la sociedad civil, hasta comisiones vecinales. Ustedes vieron muchos ejemplos de ollas populares, etcétera, ¿verdad? Es que no quiero ser limitativo en la lista, pero sí son casi innumerables las acciones que han llevado adelante las cooperativas. Ahora, analicemos el aislamiento social que se generó en los primeros meses en que se fue identificada la llegada de la pandemia después de ese 12 de marzo del 2020.
eh, y comenzaba el cierre total de las actividades y todos a nuestras casas. También ese momento de paro general generó muchos trastornos, por así decirlo, del tipo psicológico. Y nuevamente la empatía de las cooperativas tuvo un impacto positivo, porque al conocer la realidad de nuestros asociados, eh, se han dado también servicios de asistencia psicológica con aranceles hospitalarios para la población en general, es decir, aranceles muy bajos, por no decir casi regalos, donde se han empatizado la necesidad que se daba y entonces esto permitía que podamos atender una situación de carácter psicológico que se iba agravando debido al encierro que implicaba la- Ariel, Sí, no sé por cuál de los usuarios se está filtrando bastante ruido. Si hay forma ya, de perfecto. pedir que silencien o silenciar. Sí, les voy a agradecer, gracias Hernando, les voy a agradecer por favor si pueden fijarse que no esté activado su micrófono porque se escucha mucho ruido durante la presentación. Entonces, sí, sí, pueden cuidar ese detalle, por favor. Bien, en el ámbito financiero, aquí podemos citar algunos ejemplos que probablemente también me quedé corto con la lista, pero sí quería compartir con ustedes algunos ejemplos de acciones que se llevaron adelante para mitigar estos efectos adversos de la pandemia. Hay que destacar que, ¿qué es lo que fue afectado en las economías domésticas de nuestros asociados? Lo que fue afectado fue sus ingresos, es decir, al verse recortados sus ingresos, es decir, la pérdida de puestos laborales, el freno total a las actividades comerciales, entonces el flujo normal de ingresos de las familias disminuyó y cuando estamos en crisis lo que hacemos primero es apuntar a la sobrevivencia para que una vez que estemos fuertes y listos para volver a trabajar nuevamente podamos enfrentar con regularidad nuestras deudas. Eso es lo que buscábamos, ¿verdad? Esa era la problemática que se genera. A lo interno de las cooperativas, ustedes, ya sea como socios o como colaboradores de las cooperativas, habrán visto que se han propuesto distintas acciones eh, improvisadamente para atender la problemática que se presentaba, porque también hay que destacar que prácticamente ningún reglamento de crédito, ningún reglamento de recuperación tenía previstas situaciones extremas de atención generalizada como las que acontecieron en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que planteaban las organizaciones cooperativas? Cambios en las condiciones originales del crédito. Bien, tenía una cuota mensual de X guaraníes con los que me había comprometido con mi cooperativa y hoy mi realidad económica hacía que tenga que replantear esa situación y que les pida un tratamiento especial de una ampliación de plazos. Eso se podía dar si estaba en una condición ya de mora, a recurrir a la figura de la refinanciación con carácter especial, teniendo en cuenta habilitaciones de carácter legal que se dieron en ese momento, como por ejemplo no considerar los días de mora transcurridos después de que ocurrió la pandemia. Es decir, recuerdo yo una normativa que hablaba que hasta se iba a considerar la calificación del socio hasta el 28 de febrero de 2020. Nada más y no tener en cuenta su comportamiento de pago posterior a esa fecha. ¿Qué es lo que pasaba? Podíamos evidenciar que teníamos socios que nunca habían caído en mora y, y han sido excelentes todo el tiempo y que ahora se acercaban para plantear sus problemas cuando las condiciones de salud también así lo permitían. Entonces muchos llegaron tarde y lo que le podíamos plantear es, antes de la refinanciación, un cambio de las condiciones originales de su crédito o a través de las refinanciaciones también con tratamiento de intereses especiales, traslados de cuotas. Esta práctica de traslado de cuotas se aplicó mucho en el sector cooperativo, en el que en una primera etapa básicamente lo que se hizo fue decirle a nuestros socios, mira,
Lo que va a hacer la administración de tu cooperativa es no considerarte como moroso en este tiempo, entonces la deuda que tenés que pagar este mes, te vamos a esperar unos 90 días, unos 120 días, algunos con mayores plazos, donde le dijeron, te esperamos dentro de 3 o 4 meses, donde no se te va a computar una mora y te vamos a cobrar la misma cuota que tenías que pagar este mes. Eso fue el traslado de cuota. Ahora, es importante que el público entienda qué significa eso en términos financieros. En términos financieros significaba que la administración de la cooperativa renunciaba al cobro de intereses que se generaba normalmente en ese tiempo durante 3 o 4 meses. Y se imaginan lo que eso significa en los resultados de las cooperativas, que durante 3 o 4 meses renunciemos al ingreso principal de nuestra organización. El impacto en términos de resultados era gravísimo, es decir, eh, tomar una decisión de esta naturaleza, uno puede decir es comprensible en el contexto de la emergencia, pero también es importante que nos pongamos en lugar de la dirigencia y decir, se imaginan la responsabilidad que implica tener que aceptar o tomar una decisión de esta naturaleza donde podríamos estar condenando el resultado de nuestra organización en ese periodo. Habiendo conversado con distintos gerentes de cooperativas en ese momento, nos decían que prácticamente con eso estamos aceptando que vamos a tener pérdida este año, pero es lo que corresponde hacer en este momento. Así es que como fue pandemia, vamos a tener que aceptar que este año vamos a tener que tener pérdida. Y son decisiones, ¿verdad? No es fácil tomar una decisión de esta naturaleza. También los cambios de vencimiento fue una práctica. Algunas personas decían, no, lo que pasa es que yo quiero un vencimiento diferente al que tenía, así es que se dieron prórrogas en los vencimientos de algunos socios, que también fue un planteamiento que se dio. Y por último, créditos denominados de emergencias con periodo de gracia, donde, no sé, por citar un rubro, supongamos que un socio que se dedicaba a hacer servicio de transporte escolar, las actividades escolares estaban totalmente paradas, eso terminó, dejaron de percibir el ingreso que le daba sustento a él o a ella y a toda su familia. Y consecuentemente decir, y cuando vuelvan las clases, nosotros vamos a empezar a cobrar de vuelta. Y prácticamente ese ingreso no se realizó en el año 2020. Pero ¿qué pasó? En ese momento no sabíamos cuánto iba a durar, ¿verdad? Cuando estábamos en marzo del año pasado, decíamos probablemente allá por septiembre, octubre, la situación ya se vaya regularizando. Y qué lejos de la verdad estábamos en ese momento. Y mirábamos los distintos pronósticos que se daban desde desde los países más avanzados incluso, y, y ni siquiera se veía venir una segunda ola o una tercera ola de contagios. Entonces, realmente no estábamos preparados para vaticinar ni realizar ningún tipo de pronóstico. Así que las opciones que le hemos dado desde las cooperativas a nuestros socios era llamarle de emergencia, atender la realidad del socio, es decir, ¿qué le podemos pedir a alguien que perdió su fuente de trabajo principal? Nada más que extenderle un periodo de gracia, tal vez con una tasa de interés más amigable con la situación de ese momento y que seguimos arrastrando hasta ahora, donde les permita recuperar y oxigenar sus economías durante ese tiempo, por lo menos de parte de su organización cooperativa. Y repito, desde el punto de vista financiero fue una decisión de gran valentía las entidades que realizaban eso. Eh, y miren, el tema de la quita de capital, perdonar préstamos, eso es imposible. Es decir, nosotros somos en las cooperativas, los que están en la dirigencia, en la gerencia de las cooperativas, somos administradores, y les tiene que quedar claro a todo el público, somos administradores de recursos ajenos de nuestros asociados. El perdonar un crédito, el capital de un crédito, significa decir que estamos regalando un dinero que no es nuestro, es el aporte de nuestros socios, es el ahorro de nuestros asociados, y no estamos en condiciones de hacer ese tipo de excepción. Sí, las quitas de intereses es algo que fue potestad, se habilitó, digamos, esa opción, asumiendo el riesgo de las críticas que posteriormente podrían caer sobre los administradores de turno.
Así que todo dependía mucho del contexto que se daba para poder tomar la decisión en ese momento. Bien. También hay que entender que desde los distintos gremios del sector cooperativo se han acercado planteamientos especiales hasta la Agencia Financiera de Desarrollo, que era la entidad financiera que se encargó, en este caso en nuestro país, de canalizar los recursos de ayuda financiera a todo el sistema financiero nacional, con distintos tipos de productos, con distintos tipos de productos. Eh, Tanto es así que por primera vez varias organizaciones cooperativas han podido acceder a fondos de la Agencia Financiera de Desarrollo a una tasa de interés históricamente baja. Es decir, nunca en nuestro país hemos llegado a conceder créditos a una tasa del 5,5% anual. Eso era insólito en la historia económica de nuestro país. Y esta pandemia lo ha hecho posible, nos ha hecho posible ver que eventualmente se pueden dar este tipo de aportes con el debido calce financiero, es decir, nosotros como cooperativas no estábamos en condiciones de otorgar ese tipo de créditos con recursos propios porque amenazábamos la sostenibilidad de nuestras organizaciones, o si por ahí eventualmente los teníamos, tenía que ser un recurso muy limitado, pero muy lejos del volumen que se podía dar a través de un apoyo con fondeo del Estado como el que se dio a través de la Agencia Financiera de Desarrollo. Eh, Acceder a un crédito del 5,5% anual y con hasta 12 meses de gracia era realmente una ayuda muy, muy bien identificada como oportuna en ese momento, y a los que han podido acceder a esos créditos también les resultó un verdadero apoyo. Ahora también quiero aprovechar este, este punto para destacar debilidades que se manifestaron en ese momento. Es decir, muchos socios también estuvieron molestos. El caso que le estaba mencionando es uno de los productos financieros que ofrecía la Agencia Financiera de Desarrollo. También dieron periodos de gracia ampliados para lo que es el crédito para la vivienda, el fondo de seguros de créditos también para los microempresarios. También fue un crédito al 10% anual con el pago de un seguro, por así decirlo, para acceder a ese tipo de créditos. Eh, pero ¿qué es lo que requería el Estado? Que la persona que acceda a este crédito, por un lado, no sea una persona ya asegurada dentro del régimen legal laboral, por así decirlo, sea una persona con relación de dependencia. Y por otro lado, decía, si es un comerciante, un profesional independiente, este debe ser formalizado, es decir, debía estar debidamente inscripto como contribuyente a algún impuesto. Y es natural, es decir, ¿qué es lo que el mensaje que trasladaba el Estado en este sentido? Era, bueno, para aquellas personas que han cumplido con el Estado cumple con ustedes, no le podemos dar a personas que no están formalizadas un crédito de esta naturaleza. Y de ahí se ve un poco el rol, y el Estado ha adoptado esa política de conceder créditos con este nivel de beneficio a aquellos que también han cumplido con el Estado en su función de contribuyente. Ahora, definitivamente las cooperativas tenemos socios que son informales, y claro que los tenemos. Los tenemos, y es una agenda en el trabajo nuestro en inculcar ese incentivo hacia nuestros asociados a que se vayan formalizando, porque ese camino a la formalización nos va a permitir ayudarles mejor a ellos al sincerar sus economías domésticas. También, como ayuda adicional, muchas cooperativas lo que hicieron es proveer de insumos de limpieza como el alcohol en gel, las mascarillas, eh, y algo también así muy motivador fue compras a microemprendedores de socios asociados a las cooperativas, que les permitía generar ese círculo generador de riqueza, un ciclo económico que les permitía
asegurar que no se rompa la cadena de pagos, dándole oportunidad laboral a microemprendedores y mucha gente que se reinventó en ese momento dedicándose a actividades que no son propias de su desempeño normal. ¿Sí? Este también fue un rol muy destacable de las cooperativas. En lo laboral, ¿qué pasaba? Bien, y ahí trasladémonos a la situación de un emprendedor, un comerciante. Me obligan a que tenga que cerrar mi negocio. Y por otro lado, tengo empleados a los que debo seguir pagándole el salario. ¿Se dieron ayuda económica para el pago de salario? Sí, se dieron ayudas económicas. Pero algo muy, muy importante a tener en cuenta. ¿Se imaginan tener que asumir una deuda para poder conservar el trabajo de mis colaboradores o mis empleados durante el tiempo que no estoy vendiendo nada o no estoy trabajando en la empresa? Y eso significa asumir una deuda posterior por el hecho de tener que mantener los puestos laborales. Bien, esa fue una decisión muy importante que debían tomar las personas. ¿Conservo o no los puestos laborales? Y ahora traslademos esa situación a los administradores de las cooperativas. Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a desvincular a mis empleados o voy a mantener los cargos laborales? Y un dato relevante fue que casi el 100% de las cooperativas mantuvieron los puestos de trabajo. Es decir, muchas, el impacto o la disminución comparado con otros sectores de nuestra economía fue muy bajo en la pérdida de puestos laborales en las organizaciones. Es decir, se hizo el esfuerzo, a pesar de la crisis, de mantener la ocupación laboral que teníamos las cooperativas. Y también eso es un elemento a destacar, porque miren, no es, absolutamente no es fácil. Uno de los elementos que también nos permitió llegar a ese tipo de acción o a ese tipo de gestión es que las cooperativas no han cerrado de todo. Es decir, recordarán ustedes que el servicio financiero era uno de los servicios considerados como esenciales y se tenía que garantizar el acceso a los ahorros de los socios, el acceso al servicio crediticio como una medida esencial para sostener la cadena de pagos y de esta forma también asegurar estos servicios a nuestros asociados. Ahora, se sintió eso en nuestra gestión y sí, las metas en la colocación de crédito probablemente hayan disminuido sustancialmente. Es decir, por ejemplo, un socio me dice, este es el momento que yo le necesito a mi cooperativa y quiero un préstamo para sobrevivir a, no sé, a 6 meses de plazo, y mi problema es que ahora estoy desempleado. Es una realidad, ¿sí? Ahora, ¿le podemos dar un crédito a un desempleado? Porque, ojo, otra vez estamos prestando plata ajena. Y es una decisión, era también una decisión muy, muy importante. Primero que nada, el mecanismo que permita al administrador o los administradores de las cooperativas dejar evidencia de que se sigue cuidando con un celo especial los recursos de los asociados, sin desconocer la problemática social de otros asociados que han perdido sus puestos laborales, era también un desafío muy importante. ¿Sí? Así es que es como para tener presente también la difícil tarea que implicaba estar administrando una organización de economía social. Y el tema de la suspensión temporal de trabajo, eso también, esas fueron algunas acciones que se llevaron adelante, sí, sin desvincularle por completo a los empleados, de manera también a recurrir a las acciones previstas para asegurar el puesto laboral futuro de nuestros colaboradores. En el ámbito educativo, podemos destacar que se ha promovido campañas muy fuertes en todo el desempeño de nuestras organizaciones solidarias en lo que tiene que ver con concientización del protocolo sanitario. Es decir, desde las entradas, nosotros debíamos ser el ejemplo y creemos que hemos sido el ejemplo en el sentido de que se ha respetado en todo momento el protocolo sanitario
no tanto por el temor a las multas, sino por la necesidad real que hemos identificado de conservar la salud. A tal punto que los datos estadísticos demuestran que la gran mayoría de las otras enfermedades consideradas normales, digamos, en este proceso, han tenido muy poca manifestación. Es decir, yo he conocido, he hablado con profesionales pediatras y de otras profesiones del, del ámbito de la salud y, y su ocupación se había reducido muchísimo debido a que prácticamente no había enfermedades, lo que había era COVID en todo caso, pero no otro tipo de enfermedades. No es que se hayan terminado, pero el volumen de enfermos que se tenía por otro tipo de patologías en ese momento eh, era mucho menor a lo que se había registrado en otros periodos. Consecuentemente, algo para reflexionar, este tema de protocolo sanitario es algo muy útil, fue muy bueno para demostrar que esa buena práctica de prevención ayuda a no solamente a minimizar el riesgo de contagio del COVID-19, sino del contagio de cualquier tipo de enfermedad. No es un protocolo inventado para el COVID-19, sino es un protocolo que es necesario y ayuda y contribuye muy positivamente a conservar la salud de todos. También tenemos que destacar que todas las necesidades que se dieron en este contexto fueron muchísimas. Eh, los contagios, los niveles de contagio que pudieron llegar a controlarse respetando al máximo las condiciones de aseo sanitario y distanciamiento en las entidades cooperativas, lo que hicieron fue apoyar a una reactivación económica. Es decir, en una situación de calamidad, si se quiere decir, que contrajo la pandemia, lo importante era conservar la salud, la vida de nuestros asociados. Así es que las decisiones que se han tomado en el contexto estratégico, hoy mirando hacia atrás y lo que se viene, se puede decir que fueron meridianamente acertadas en un contexto donde no se tenía nada planificado para actuar y que el enfoque de economía con rostro humano nos permitió empatizarnos con nuestros asociados y adoptar medidas que nos permitan acercarnos a una relativa solución a la problemática que se daba en ese momento. Repito, incluso agotando los recursos del cooperativismo hubiesen resultado insuficientes para tantas necesidades. Pero lo que teníamos que tener en cuenta es que no debíamos poner en riesgo la sostenibilidad de nuestro modelo de gestión. Estamos orgullosos de creer en el valor de la solidaridad y acompañarlo con acciones. Podemos mejorar y hoy mirando para atrás y capitalizando en nuestras experiencias, siempre tal vez podamos decir, podemos hacer las cosas mejores, pero lo que hicimos en el cooperativismo no es una acción menor y seguimos aprendiendo cómo ir mejorando cada día. Creo que se ha destacado de manera relevante lo que es el concepto de solidaridad, lo que es el concepto de ser responsable en el manejo de recursos en un emprendimiento social como son las cooperativas. De mi parte, muchas gracias. Esto es lo que tenía que compartir con ustedes en una breve síntesis de las acciones que llevaron adelante las cooperativas. Y estoy seguro que se pueden dar muchas cosas más, hablar en detalle. Estoy abierto a las preguntas y consultas que se puedan presentar.